Bienvenidos. Nos falta poco para finalizar este ciclo de webinars que ha sido estupendo. Y hoy tenemos esta tarde a una compañera de aquí de Quito que justo nos va a hablar un tema súper interesante que es la dosimetría biológica, estimación de dosis por citogenética para sobreexpresión a la radiación. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y Ambientales por la Universidad Central del Ecuador. Es máster en Ética por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Asociada a la Unidad de Genética y Molecular del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Investigadora asociada del INABIO y representante de Ecuador en la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Bienvenida. Es tuya la sala. Gracias, Pau, por la presentación. Bueno, el tema que les voy a presentar es dosimetría biológica, estimación de dosis por citogenética para sobreexposición a la radiación. Bueno, como sabemos, la radiación es una energía que interactúa con ciertos electrones de las moléculas. Esta interacción hace que puedan producir ciertos cambios. Dentro de la radiación tenemos radiación ionizante o radiación no ionizante. Las partículas ionizantes son las de los átomos más inestables y son los que producen cambios en el ADN. La radiación que es de baja energía, por lo tanto es no ionizante, son como las ondas electromagnéticas, luz ultravioleta, infrarroja, luz visible o los ultrasonidos. Cada de estas células, de este tipo de electrones, tiene diferentes barreras que pueden evitar que crucen el cuerpo humano. La radiación alfa, simplemente con una hoja de papel, pues se detiene el paso de este tipo de radiación. La radiación beta, por su parte, pasa la hoja de papel, pasa el cuerpo humano y solo es detenida por una lámina de aluminio. Tanto la radiación gamma como la radiación X pasa la hoja de papel, pasa el cuerpo humano, pasa la lámina de aluminio y solo es detenida por una placa de plomo. Y la radiación neutrónica pasa por todas estas barreras y solo puede ser detenida por un bloque de agua o de hormigón. Es por eso que los cambios en el ADN surgen cuando sobrepasan el cuerpo humano. Los efectos de la radiación biológicos pueden darse por efectos determinísticos o efectos estocásticos. Los efectos determinísticos son aquellos que tienen un umbral de dosis. Los efectos estocásticos no tienen un umbral de dosis. Estos son probabilísticos. En los efectos determinísticos, la dosis que absorbe la célula puede tener dos caminos: la interacción con el ADN o la ionización. Cuando no hay interacción, la célula queda intacta, pero cuando se ioniza la célula puede existir la muerte celular, provocando daño al tejido vital, radiopatologías, síndromes hematopoyéticos, síndromes gastrointestinales. En los efectos estocásticos puede haber una reparación correcta o errónea de la célula, en células somáticas o germinales. En células somáticas provocando cáncer y en células germinales provocando trastornos hereditarios en las futuras generaciones. La clasificación de los efectos biológicos, como les mencionaban, puede ser determinísticos o estocásticos. En determinísticos tenemos ejemplos como cataratas, hipotiroidismo, esterilidad, teratogénesis. Estos mantienen un umbral de dosis, pueden provocar muerte celular y la severidad siempre va a depender de la cantidad de dosis absorbida por el cuerpo. En el estocástico no hay un umbral de dosis, puede causar cáncer o heredar translocaciones. Se produce la mutación celular y esta severidad no tiene relación a la dosis. ¿Qué es la biodosimetría? Y es la herramienta de las cuales les quiero hablar. Es un método para estimar la dosis de radiación en personas expuestas a la radiación ionizante. ¿Por qué es necesaria? Porque puede contribuir para el diagnóstico y cuantificación de la exposición a la radiación. ¿Cómo se realiza? Pues esta se realiza por el análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos de sangre periférica de las personas expuestas a la radiación. Las aberraciones cromosómicas son el indicador biológico más confiable porque son una evidencia de la exposición a la radiación. Cuando llega un paciente sobreexpuesto a radiación, lo primero que se manifiesta es una dosimetría clínica, que es una estimación a grosso modo basada en manifestaciones clínicas prodromales. Es decir, que si encontramos que al inicio de la exposición, 2 horas o más tarde, se puede decir que hay un síndrome de radiación agudo leve.
quiere decir que el cuerpo absorbió de 1 a 2 Gray. En el inicio de 2 o más horas tras la exposición puede ser un SARS moderado, de 2 a 4 Grays. Y menor a 1 hora de exposición puede ser severo, de 4 a 6 Grays que el cuerpo absorbió. Y si los inicios de los síntomas son menor a 30 minutos, se habla de un SARS muy severo, de 6 a 8 Grays. Entonces, lo primero que se manifiesta en la clínica es la disminución de los linfocitos. Entonces, los conteos tempranos de linfocitos son una herramienta para determinar la gravedad de un paciente, pero lastimosamente estos varían. Así que no se puede determinar una dosis exacta y por lo tanto no se puede tomar medidas médicas adecuadas, pero sí nos da una idea de lo que estamos enfrentando. ¿Cuál es el blanco de la radiación? Es pues desde el ADN. Y estudiamos el ADN mediante los linfocitos, que son células fáciles de adquirir, mediante una toma de sangre periférica. Entonces hablamos de cómo influye la radiación y el ADN. El efecto indirecto, que es por una baja transmisión lineal de energía, que se da por una ionización del agua, produce radicales libres. Estos son productos tóxicos para la célula, lesionando el ADN. El efecto indirecto, en cambio, que es por una alta transmisión lineal de energía, daña directamente la molécula de ADN. Para que entiendan más o menos lo que hace la dosimetría, voy a manifestar este ejemplo con manzanas. La actividad es el becquerel, que sería el número de manzanas que caen, que pueden comparar el número de desintegraciones por segundo de energía. La dosis absorbida es el número de manzanas que golpean al durmiente y se puede comparar con el Gray, que es la dosis absorbida. Y la dosis equivalente que se expresa en Sievert es el efecto sobre el cuerpo según el peso y el tamaño de las manzanas. Es el efecto producido por la radiación absorbida. Entonces, para determinar esta dosis absorbida en Grays, es necesario que usemos, que entendamos el ciclo celular. Como conocemos, bueno, el ciclo celular se divide en las células, en la mitosis, luego hay la división citoplasmática, mediante la fitohemaglutinina, que volvemos a hacer que ingrese la célula en división, entonces sigue el ciclo. En la fase G1 es donde nosotros vamos a analizar el material genético. Para eso vamos a usar la solución de Hodge o una tensión Arlequin para determinar cuáles fueron los cromosomas de fase G1 y cuáles fueron los de fase G2, ya que los cromosomas en fase G2 no serán tomados en cuenta para hacer biodesimetría, solo se toman en cuenta los cromosomas de fase G1. Entonces, la dosimetría genética es el análisis de las aberraciones cromosómicas en linfocitos periféricos, que es un método biológico de dosimetría ampliamente usado para estimar la dosis de radiación, y es considerada la prueba de oro. Los linfocitos humanos, esta estimación es predominante basada en datos obtenidos de los linfocitos. Son fáciles de obtener y la mayoría de los linfocitos periféricos residen en fase G0 del ciclo celular. La fitohemaglutinina convierte a estos linfocitos en reposo en células de división, lo que posibilita la visualización del ADN en los cromosomas metafásicos. ¿Qué podemos encontrar en el momento del análisis? Tenemos quiebras que pueden ser simétricas o asimétricas. Las simétricas son las estables, como las inversiones, y las inestables, como los anillos. También tenemos las translocaciones como estables y inestables, el cromosoma discéntrico con su fragmento acéntrico. Esto es muy importante entender. En el momento de la lectura siempre vamos a encontrar un cromosoma discéntrico y el fragmento acéntrico. ¿Por qué? Porque la radiación, al romper la cadena de ADN, va a formar como un pegamento, un adhesivo en esa ruptura, lo que permitirá que el otro cromosoma también roto se adhiera a y este fragmento se pueda visualizar, como lo ven ahí en la imagen, sin centrómero, que es el fragmento que se produce por la ruptura de los cromosomas. Entonces, la estimación de dosis por ensayo de cromosomas discéntricos. Entonces, la aberración cromosómica radioinducida, como les mencionaba, la radiación rompe la doble hélice de ADN, provocando la delesión, que es el fragmento, y la pérdida de material, que normalmente ya tal vez en la siguiente mitosis ya no se lo encuentre y se vaya perdiendo este material. Es por esta razón que es importante hacer la lectura en G1.
También aquí pueden observar cómo se producen las translocaciones, cómo se produce el dicéntrico y el fragmento céntrico, la formación cuando se rompe, cuando la radiación rompe la misma hélice en tanto arriba como abajo del centrómero, produciendo el anillo y su fragmento céntrico, o también produciendo doble minutos. El análisis parón de dicéntricos fue introducida en el 64. Tiene una amplia experiencia en este tipo de ensayos, ya que son tantos años que se lo ha ido puliendo y se ha podido pulir sobre todo la estadística para que sea sustentable la prueba. Los linfocitos son fáciles de encontrar y pues la fitohemaglutinina que nos ayuda para que poder hacer todo este proceso, ¿no? La colchicina, que también nos ayuda en el proceso del cultivo celular, y el conteo, que es lo más complicado. Tener un personal entrenado que sepa del tema y sobre todo que pueda identificar al momento de la lectura el cromosoma dicéntrico y el fragmento céntrico. Y bueno, aquí hay una imagen de lo que es la tensión Arlequín, que es con bromodioxiridina, que nos permite identificar las metafases que están en G1 y las metafases de G2. Toda esta metafase que pueden observar está en G2, entonces esta metafase no se toma en cuenta porque no nos sirve para el análisis de dosis absorbida. Aquí podemos observar cómo se ve una metafase con cromosomas dicéntricos. Hay que tener claro que siempre debemos tener en cuenta que un cromosoma dicéntrico va a tener un fragmento céntrico, lo mismo que un anillo va a tener su fragmento. En esta imagen no es muy clara, pero aquí pueden observar. Este es un paciente que está expuesto a 4.5 Gray y se pueden observar los fragmentos acéntricos y los dicéntricos. Se ve claramente que los dicéntricos tienen 2 centrómeros y el fragmento céntrico se ven como dos palitos ahí sin esa curvatura que nos da el centrómero, que es la forma de identificar. Igual en esta metafase se puede observar los fragmentos acéntricos. Entonces, como les mencionaba, hay que tener un ojo entrenado que permita discernir bien el cromosoma formado. El dicéntrico se encuentra más o menos a las 4 en esta metafase, y los fragmentos acéntricos no confundirlos con un acrocéntrico pequeño. Siempre tomar en cuenta que se debe observar la pérdida del centrómero. Dicéntricos y anillos pues son un marcador que nos sirve para estimar la dosis y cuánto daño existe. Normalmente cuando se hace un análisis de cromosomas dicéntricos, nosotros también tomamos en cuenta cuántos anillos observamos. Cuando las dosis son muy altas, no se toma en cuenta el número de fragmentos, porque a veces el ADN ya está tan fragmentado que se encuentran más fragmentos que cromosomas dicéntricos. Entonces, esos fragmentos no se toman en cuenta al conteo, pero sí los anillos y los cromosomas dicéntricos. Después de que hacer el conteo de estos cromosomas dicéntricos, nosotros usamos una curva de dosis-efecto, donde el número de cromosomas dicéntricos nos va a permitir saber cuánta dosis fue absorbida. Para esta curva siempre hay que tomar en cuenta los fragmentos acéntricos, porque pueden existir confusiones y no encontrar el fragmento acéntrico y solo ser que los cromosomas están aliados, que están unidos, pero que no hubo ruptura. Es la importancia del fragmento. La curva de dosis-respuesta, que es el número de dicéntricos por la dosis de Gray. Entonces, a mayor número de dicéntricos, mayor dosis absorbida. Esta prueba tiene un intervalo de confianza del 95% y se toma el cromosoma dicéntrico como el patrón de oro, ya que en los controles encontrar un dicéntrico en una persona no irradiada se encuentra 2 cromosomas dicéntricos en 1000 células analizadas. Entonces es un buen indicador. Limitaciones de esta prueba, pues los dicéntricos son inestables, es decir, que si es una exposición a largo plazo, esta no va a poder identificar. Tiene que ser si se radiaron o sospechan de una irradiación, de una sobreexposición, pues debe ser máximo a los 3-4 meses después del reporte. Porque tienen una vida, como la mencioné, de 150 a 222 días. Es un método muy útil exclusivamente hasta pocos meses después. El uso del ensayo de cromosomas dicéntricos es confiable para la estimación de dosis. Tiene un umbral de 0.1 Gray para exposición de cuerpo entero, radiación de baja transmisión lineal de energía. Es especialmente usado cuando los dosímetros físicos no existieron
o cuando hay un mal uso del dosímetro físico en el personal expuesto. Para apoyar la dosimetría física, este ensayo biológico no reemplaza la dosimetría física, y para definir una radiación parcial del cuerpo. Empleamos la dosimetría para dar una información a la atención médica, suplementa la dosimetría física, puede estimar dosis si es que no existiera la dosimetría física. Como les mencionaba, no sustituye, y trabaja sobre exposiciones y resuelve anomalías y calma la ansiedad de las personas cuando asumen que están sobreexpuestas. Los beneficios son que es específico para radiación, persiste, se puede conocer el efecto, hay una relación dosis-efecto, es estadísticamente robusta, es fácil la toma de la muestra. Relativamente se pueden entregar los resultados con rapidez, ya que cuando un paciente está con una dosis mayor a un Gray, se puede llegar al conteo de 100 dicéntricos, y ya nos podemos basar en la curva de dosis-respuestas para saber la dosis absorbida. Cuando menos cantidad de radiación fue absorbida, tenemos que llegar a 1000 células. La detección de radiaciones pueden ser totales o parciales, es decir, a cuerpo completo o solo parte del cuerpo, y es fácil de reproducir varios cultivos celulares con una sola muestra. Además que, el costo de la prueba es bastante bajo, ya que los reactivos empleados para cultivo celular son los mismos. Entonces, en resumen, la dosimetría nos permite, para las pruebas que se usan y que actualmente tenemos en el hospital, es la de micronúcleos y también la de cromosomas dicéntricos, existiendo también la de PCC-RINS, y también se realiza de aberraciones cromosomas estables cuando es con translocaciones e inversiones. Cada prueba, como lo ven, pues tiene su rango su rango para saber cuánta dosis ha sido absorbida. Entonces, citogenética convencional con cromosomas dicéntricos puede determinar una dosis desde 0.1 Gray a 5 Grays, PCC-RIN de 0.1 a 20 Grays y micronúcleos de 0.2 a 5 Grays. Entonces, esto es muy importante para saber qué prueba se debe emplear, pero realmente la prueba de cromosomas dicéntricos, por todo lo que les he mencionado, es la que se usa, y una absorción mayor de 5 Grays ya casi es letal. ¿Qué pasa con el personal expuesto? Estábamos acostumbrados a hacer un screening o una prueba para ver si está o no está expuesto el paciente, o si ha sido el daño. He tenido varios casos donde es mal uso del dosímetro físico, entonces esta prueba ha permitido descartar que es el paciente, en este caso el trabajador, el que se ha puesto en riesgo. Ellos a veces son muy, muy sinceros en mencionar que olvidan el dosímetro físico dentro de las salas, y que por eso se reporta al hospital el caso como un sobreexpuesto. Pero es necesario que el personal ocupacionalmente expuesto entienda que, es inevitable su exposición, pero que debe ser el riesgo minimizado, es decir, no trabajar en 2 sitios, prevención, instrucción, usar los equipos de protección para la mitigación de efectos, ya que la prueba, por más que sea un positivo, no va a garantizar que su salud se reponga. Entonces es importante que entiendan que el tiempo, la distancia y el blindaje son sumamente importantes. La prueba de dosimetría biológica determina cuando el trabajador no ha sido expuesto a su cuerpo, sino solo el dosímetro. Entonces permite que la parte legal, al menos cuando piden cambios, sea resuelta, y es para eso que también se ocupa esta prueba. Les voy a mencionar un caso que fue el primero en Ecuador, que ocurrió en el Carlos Andrade Marín, que fue un paciente de 32 años, trabajador en una petrolera, y tomó una fuente de gammagrafía industrial, iridio 192, y se la guardó en el bolsillo del delantal, exponiendo la parte anterior del muslo izquierdo, con un tiempo estimado de 30 minutos a 1.5 horas. Entonces, el paciente presentó malestar, ardor en el muslo, eritema a las 24 horas. 12 días después se realiza un tratamiento convencional, con énfasis en una quemadura convencional, sin tomar en cuenta que era una quemadura por radiación, por lo cual el paciente se complica y es transferido al Hospital Militar de Francia. Para esto, no existía en ese tiempo, en el 2009, esta prueba todavía en el Carlos Andrade Marín, por lo cual se tuvo que pedir el apoyo de la Autoridad Regulatoria Nuclear en Argentina y enviar la muestra.
los cuales obtuvieron como resultado en 500 células 26 cromosomas dicéntricos más 2 anillos céntricos. El paciente, bueno, el resultado que fue que la dosis media estimada a cuerpo entero fue de 0.72 Grays, observando una homogeneidad. Dosis media estimada en la fracción del cuerpo irradiado, es decir, en el muslo, de 2.66 Grays, irradiado el 25%. La dosis estimada en la fracción irradiada del cuerpo no correlacionaba con la dosimetría clínica, revelando que el 62% de las células irradiadas no alcanzaron metafase por la demora en el ciclo, la muerte celular y la apoptosis. Realmente el paciente tiene limitación funcional para la movilidad, especialmente para la flexión de la rodilla. El paciente actualmente está bajo vigilancia médica, suele ir al hospital por rehabilitación, por todo el dolor y la inmovilidad que cada vez presenta. Y los últimos valores que se le hizo en dosimetría basados en micronúcleos, pues no se encontró ya resultados positivos. Todo este avance que ha tenido en pruebas de dosimetría biológica el Hospital Carlos Andrade Marín y el laboratorio ha sido gracias a la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica, que tiene enlace con la OIA. Y bueno, el equipo que trabaja en la red, pues es cada investigador de América Latina para promover asistencia temprana en dosimetría biológica en casos de emergencias radiológicas, ya que tenemos antecedentes donde no se ha sabido actuar, donde nuestras limitaciones a veces de reactivo, de equipamiento, ha sido un limitante y los pacientes han tenido graves consecuencias. Entonces, manejándonos a nivel de red latinoamericana, tenemos esa fortaleza de ante un evento radiológico poder actuar de la manera más rápida y de esa manera pues guiar a los médicos para que tomen las acciones adecuadas con los pacientes y se eviten daños como el que les menciono del paciente que tuvo que transferirlo a Francia porque no se supo tratar la quemadura. Entonces, mediante esta red, pues tanto los médicos del Carlos Andrade Marín como el laboratorio de genética ha ido con las capacitaciones para dar una mejor respuesta. Eso es todo lo que les tenía que contar sobre este tema. Gracias. Gracias, Gaby. Ahora, nos gustaría oír un poco de tus datos. ¿Cuántos casos han observado de ellos? Para considerarlos positivos, ¿cuánto número de dicéntricos has observado en cuántas células? O sea, cuéntanos un poco tus resultados. Claro, bueno, uno de los casos que tuve en el 2019 fue el caso de un densímetro nuclear. 3 trabajadores se les abrió un densímetro nuclear haciendo la medición del cemento de una carretera. Estos pacientes fueron transferidos al Carlos Andrade Marín, se les tomó la muestra inmediatamente y se hizo un conteo de linfocitos como menciona el protocolo. Los pacientes 24 horas después, pues uno de ellos presentaba descenso de linfocitos claramente en la biometría. Primero quiero aclarar que no les puse este caso porque aún no está publicado por la OIA, que es el organismo que nos respalda. Por eso no lo puse, pero bueno, les comento. Después de esto se hizo el contagio de los cromosomas dicéntricos de 1000 células de cada uno de los pacientes y el que mayor dosis absorbió fue un Gray, que era justamente el paciente que tuvo el descenso de linfocitos. El momento que ellos relatan el accidente no son claros o tienen contradicciones por el mismo hecho de que iban a ser despedidos de su puesto de trabajo, porque no tenían dosímetro físico, los 3 no tenían delantal de plomo a pesar de estar usando este equipo. Entonces, las implicaciones que tenían al hablar del tema eran difíciles, así que ellos no hablaban mucho de cómo fue el accidente, solo mencionaban que se les abrió el densímetro, no decían cuánto tiempo, o lo que hicieron después de, cómo lo sellaron, porque ellos llegaron diciendo que habían sellado la fuente para que no se irradie más personas, pero coincidían los datos. Coincidía que el paciente que tuvo el descenso brusco de linfocitos era el que tenía un grade de absorción. En este caso es un efecto estocástico, se le dio asesoría y bueno, como les mencionaba, el efecto estocástico es una alerta para un cáncer a futuro. Eran pacientes de entre 30 y 35 años, entonces se les informa, se les dio los turnos para controles anuales. Y bueno, con lo que ya vivían en la costa, no tengo registro de ellos si han estado acudiendo al hospital, pero el trabajo es arduo por el hecho del contagio de 1000 células
Si no fuera por la estación que tenemos en el Carlos Andrade Marín automatizada, sería un trabajo mucho más largo, pero se logra hacer esto en unos 8 días a 15 días por la premura, ¿no? De saber si cuánto el cuerpo absorbió y si se tiene que tomar alguna medida. Ellos lo tomaron con las manos, también se les hizo un Doppler vascular para ver si había algún daño, no existía ningún daño. La dosis de los otros dos pacientes era menor a un Gray, entonces era una dosis que no iba a afectar. Los 3 pacientes ya tenían hijos, igual les hizo la recomendación a los 3. Y ese ha sido el caso más relevante y más duro que se tuvo, porque eran 3 personas que realmente habían recibido radiación a cesio. Los otros 2 casos que hemos tenido es por que normalmente se les revisa el dosímetro físico a las personas ocupacionalmente expuestas y tienen dosis mayores a 20 milisieverts anuales. Otros que, bueno, se ha descartado que ellos han sido los irradiados y ellos llegan, como les mencionaba, al hospital diciéndome yo me olvido el dosímetro en el delantal dentro de la sala. Eso debe ser, no tengo nada. Pero como es la ley que tiene que proteger al trabajador cuando está ocupacionalmente expuesto, entonces se le hace el estudio y se comprueba de que no existe ninguna exposición al cuerpo. Es importante la prueba porque descarta esta duda, ¿no? Descarta de que se haya expuesto y es súper específica. Sabemos que si encontramos algo positivo va a ser por radiación. No va a ser porque es fumador, no va a ser porque esté expuesto a algún otro cancerígeno o otro genotóxico, sino que va a ser por radiación y se puede tomar las medidas. Esos son los casos que más o menos se reciben en el Carlos Andrade Marín cuando están. Ahora siempre hay como la duda de que yo tengo 5 Grays, 5, estoy elevada en un 5% de mi dosis normalmente, y van a consulta, pero es creo que por lo que antes hacían una prueba de screening, y asumen que esta prueba de screening les va a dar una respuesta. Entonces se les explica a los pacientes de que esta prueba de screening es inespecífica, que estadísticamente no era suficientemente robusta y que deben, mientras ellos mantengan las dosis que recomienda la OIA, que son 20 milisieverts anuales, y calculen sus dosis, el personal ocupacionalmente expuesto no está en riesgo. Pero sí hay veces que sí se eleva un poquito lo que expresa el dosímetro físico, entonces sí crea un poco de dudas, pero se les explica a los pacientes y creo que ya hemos hecho bastante divulgación, al menos de este tema en lo que es el IES, porque sí, estaban acostumbrados a hacer un examen rutinario. Entonces aquí se les explica que no es un examen de screening, porque va a dar una respuesta concreta, va a dar un porcentaje, y es un estudio bastante largo, no es costoso, pero sí es bastante arduo. Esos son los casos que recibo en el Carlos Andrade Marín. No sé si alguien tiene otra pregunta. Sí, vamos, le invito a todos a que por favor escriban sus preguntas en el chat. Y empezamos. Acá dice una de las personas, dice, solo por dar un dato. Sí hay otros casos de sobreexpresión de personas expuestas, justamente en empresas petroleras. Se realizó un estudio en los años 90. Una de estas personas tenía una fragilidad cromosómica muy alta, casi 60%, incluyendo dicéntricos y anillos. Esto por dar un dato. Y pregunta, ¿qué opina de la fórmula de Trout para el cálculo de la dosimetría biológica? Bueno, como les mencionaba, la curva de dosis-respuesta se realiza en cada laboratorio. Se realiza, ¿por qué en cada laboratorio? Porque tenemos diferentes condiciones, ¿no? De crecimiento, de protocolo, y entonces cada país, cada laboratorio tiene su curva, tiene su número. Por ejemplo, para cromosoma, para micronúcleos, nosotros hicimos primero un estudio de control. Junto a la Universidad Central se realizó un proyecto donde se evaluó personas expuestas a monóxido de carbono. Hicimos los controles y determinamos cuál era el número de micronúcleos para la población ecuatoriana, que no es lo mismo para la población de Buenos Aires, que no es lo mismo para los pobladores de La Paz. Entonces, es muy importante, como lo menciona la bibliografía, que hay que hacer cada 2 años esta actualización. Es por eso la robustez de nuestra curva de dosis-respuesta. Y bueno, realmente el soporte estadístico que da los cromosomas dicéntricos, que es el 95% de intervalo, y más del análisis estadístico por un experto, porque el informe sale del HCAM, pero lo revisa también un experto en estadística para cuadrar la dosis de absorción.
Entonces, nuestra curva está hecha para nuestra población, para nuestro laboratorio y con los rangos que se hicieron con los controles que tenemos. Entonces, por eso es la robustez de la estadística y del resultado. Ahora, con respecto a ese número de micronúcleos para la población ecuatoriana, ¿cuánto es? Bueno, el resultado que tuvimos fue de 8. 8 micronúcleos fue el normal, lo normal en una población. Pasado eso, nosotros cuando hacemos comparación de las dos pruebas de discéntricos con micronúcleos, pues encontramos que sí, o sea, concordancia en la misma. Sobre todo que hemos comparado lo que es ensayo cometa con micronúcleos. Pero en ese sentido, esos 8 micronúcleos fueron observados en ¿cuántas células? En 500 células. Ya, y ahora con respecto al cometa, ¿qué relación encontraron? Al principio, cuando nosotros, para el ensayo cometa, lo que hemos trabajado es con Uruguay, con Clemente Estable, con el centro de investigación. Realmente al principio teníamos la falencia de que nosotros encontrábamos el número de 8 en micronúcleos, pero no encontrábamos lo mismo en ensayo cometa. Wilner, que es la persona que nos ha colaborado, pues corrigió todo lo que es el protocolo que teníamos en ensayo cometa y ahora está a punto y tenemos concordancia. Es decir, que si tenemos un cometa positivo, el micronúcleo es superior a 8. Y cuando es un cometa negativo, los micronúcleos están en 5, 6. Porque al inicio sí tuvimos y era la duda que nos manifestaba, ¿por qué micronúcleo salía positivo y ensayo cometa negativo? Pero luego ya con nuestros compañeros de Uruguay pudimos entender dónde estaba la falla y ahora tenemos concordancia también en esa prueba. ¿Pero a qué te refieres con cometa positivo y negativo? Porque las cometas se clasifican según el tamaño de la cola, entonces puede ser con números o letras, A, B, C, D, E. O sea, ¿a qué te refieres Sí, con positivo y negativo? exactamente. Al positivo, cuando ya tiene una cola bastante larga, nosotros hicimos con controles, hacemos el cometa con controles positivos, entonces podemos darnos cuenta cuando una cola es positiva y cuando una cola es negativa, una cola A. Entonces, el uso de un control positivo dentro de la prueba de ensayo cometa ha sido lo que nos ha ayudado a tener esa concordancia con micronúcleos. Porque ya la prueba es muy sensible a la manipulación, que es lo que nos decía nuestro compañero de Uruguay. Entonces, que habíamos que tener el máximo de cuidado con esta prueba porque era muy sensible y que teníamos que manejar siempre el control. Entonces, manejamos controles internos, nosotros mismos hacemos los controles y de esa manera existió la concordancia de las que les menciono. Entonces, una cola, cuando usamos un control súper alto, es una cola D, y por lo tanto los micronúcleos pues están de la misma forma elevados. A eso. Ah, ya, gracias. Te siguen preguntando, ¿quién además del Ministerio de Trabajo y el IES revisan los planes y matrices de riesgo nuclear en el país, ya que estas instrucciones no están capacitadas para dicha evaluación y los profesionales de salud ocupacional o gestión de riesgos apenas tenemos formación? Claro, cada hospital que usa o cada casa de salud que tiene expuestos a radiación tiene un jefe, tienen no sé cómo lo llaman, tienen una persona a cargo de revisar los dosímetros. Esa persona es la que nos envía la alerta a nosotros, porque todas las lecturas de los dosímetros físicos pasan al SCAN, a la subsecretaría. Y la subsecretaría revisa que todos los dosímetros físicos estén en los rangos adecuados. Si uno no está en el rango adecuado, ellos mismos mandan al Carlos Andrade Marín y el informe se va hacia el SCAN, porque el SCAN toma la medida en caso de que sea un sobreexpuesto. Entonces siempre hay que, lamento no recordar el nombre ¿cómo se llama? El encargado físico, que es el que revisa toda esta información y emite al SCAN un informe. O sea, el SCAN les pide trimestralmente las lecturas de los dosímetros físicos. Entonces, cuando yo tengo un paciente sobreexpuesto, a mí me llegan las lecturas de los últimos 3 meses, donde ahí se determina que hay una sobreexposición. Entonces, tanto el médico ocupacional como el físico encargado en cada casa de salud es el que está a cargo de reportar eso al SCAN, porque es la ley y la constitución la que dice que tiene que estar ahí, tiene que estar respaldado el trabajador, y ellos son los que emiten la alerta al Carlos Andrade Marín, la SCAN mismo o a veces el médico ocupacional.
porque es una revisión que se hace cada 3 meses. O sea, no, si no, no se ha reportado es porque están dentro de rangos normales. O incluso médicos ocupacionales que cuando ven una baja de linfocitos hacen interconsulta hematología, y si hematología no tiene claro el asunto, se puede interconsultar a genética. Pero siempre hay la lectura del dosímetro físico en personal expuesto. Gracias. Aquí también te preguntan, con respecto a todos los datos que decías de micronúcleos y cometas, ¿se encuentra esa información publicada en alguna parte y cómo se puede acceder a esta información? No, ahorita el ensayo cometa lo acabamos justo el año pasado. Recién todo lo que es la estandarización y la comparación entre las pruebas, que todo nos cuadre en lo que es genotoxicidad. Entonces ahorita no hemos publicado nada. Estamos próximas a ver, hacer algún proyecto conjunto con Uruguay. Entonces todavía no hay nada de eso. Y el trabajo con la Universidad Central fue una tesis de una bióloga, entonces esa sí está publicada. O sea, se encuentra como tesis, no como, o sea, no como artículo. No, sí, está como tesis todavía. Sí, Ah, ya. porque sí. Y podríamos saber el nombre como para poder revisar esa tesis. Claro, se hizo en el personal, en los policías en los agentes de tránsito de la Delicia, Ah, ya. para determinación por micronúcleos de exposición a monóxido de carbono. Ah, muy bien. Luego te preguntan aquí, ¿quién decide en los hospitales qué especialistas deben hacerse los exámenes de fragilidad? Ya que, por ejemplo, mi hermana hace muchos procedimientos en gastroenterología y nunca le han hecho el examen. Y encima, como ustedes conocen, el equipo de protección no es bueno. Ya, bueno, como les mencionamos nosotros, ya fragilidad cromosómica no hacemos por las falencias que un poco encontramos en la parte estadística, y al ser el hospital de referencia en una emergencia radiológica, pues era una prueba no aceptable para la OIA no la reconoce. Entonces teníamos que ponernos en la capacidad de hacer pruebas, como les mencionaba, que la OIA las valide, que son pruebas válidas para efectos de radiación. Entonces, la única prueba que es la gold estándar, como les mencionaba, para radiación, es la prueba de cromosomas discéntricos, porque es la única aberración que muestra que fue expuesto a radiación. El problema que tenemos con las pruebas de genotoxicidad es que se necesitan dos biomarcadores. Uno que sea el biomarcador en sangre, o sea, saber que esa persona tiene el elemento en sangre, y la otra sí, hacer la genética, que es lo que intentamos hacer con micronúcleos, ¿no? Y los expuestos a monóxido de carbono. Ver si ellos tenían monóxido en la sangre y luego compararlo eso con micronúcleos para asegurar que los micronúcleos eran por exposición a monóxido. También se hizo un proyecto con la Universidad Central donde se buscaba plomo en sangre para saber si el daño en el ADN era producido por el plomo. Entonces, una fragilidad cromosómica sin un biomarcador que acompañe la prueba realmente no nos dice mucho, no nos dice por qué razón es, si es por alimentación, si es por luz solar, si es por fumador. Entonces, por esa falencia fue que la OIA nos pidió que tenemos que introducir pruebas que sean validadas. Y es por eso que no se hace ya como un screening. Ya. Otra pregunta me hacen que es, así como mostrabas al inicio, que hay distintos elementos que pueden obstruir distintos tipos de radiación, pared, papel, plomo, me preguntan, ¿qué detiene el yodo radiactivo que se usa en quimios? Bueno, lo que es quimioterapia está bastante descrito y son bueno, es el collarín. Cuando nosotros trabajamos con medicina nuclear en el Carlos Andrade Marín, pues todos tienen que usar las medidas que están ya descritas, que es como el chaleco, el cuello, el cuellito que también tienen de plomo, las medidas de, como les mencionaba, tiempo, distancia y protección. Son las tres medidas que siempre se recuerdan al personal que está trabajando. El tiempo de exposición, la distancia que deben tomar y el equipo de protección. Si no cuidamos esas tres, todo el personal, incluso los familiares, están expuestos a. Cuando se usa para las gamografías, para la radioterapia, se dan las medidas. Entonces, sí, eso está bastante descrito.
Ya. Aquí te hacen otra pregunta. ¿Se hace este tipo de exámenes a población que vive cerca de áreas tratadas con plaguicidas o solo al personal que lo realiza? Me imagino que debe ser el personal de hospital. No entendí Bueno, la última parte. no hemos tenido casos que nos manden de personas por plaguicidas, sin embargo el protocolo está escrito para hacer micronúcleos o ensayo cometa. Normalmente lo que ahorita siempre llega es lo de cromosomas dicéntricos porque el personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, para ese tipo, y por ejemplo, ahorita que queremos hacer es algo con formol, con el personal del hospital. Para eso son dos pruebas, es la prueba de micronúcleos acompañada de la citometría de flujo. Entonces, cada genotóxico tiene sus pruebas y tiene su biomarcador, susceptibilidad, o para poder nosotros mencionar que los micronúcleos son a causa de. Entonces, en genotoxicidad siempre van casi dos pruebas acompañando. Entonces, sí es más, van por proyectos o porque el personal lo solicita. Entonces, ese es el próximo que queremos ver y es con citometría, que también la unidad de genética molecular tiene esa capacidad de tener citometría de flujo, entonces una colaboración entre los dos laboratorios para determinar la cantidad de daño por exposición a formol con el personal de patología del hospital. Entonces, así al azar no hemos realizado, son pruebas que recién van aquí unos 4 años y nos ha costado bastante lo que es la estandarización, porque como les menciono, cada técnica tenía su asunto en particular. Y esto ha hecho de que sí nos tomemos el tiempo y como comunicarnos entre Argentina, Ecuador, México para pulir el protocolo, sí es bastante larguito. Bien. Te preguntan aquí también, ¿cómo se estima la dosis? Bueno, la dosis es nosotros lo que primero se maneja es una tabla de lectura con el número de cromosomas dicéntricos. Luego se usa una forma de Poisson y después de eso pues ya obtenemos hay programas estadísticos que nos ayudan. Cuba es el pionero en esto. Cuba tiene un experto en estadística que es el que revisa cualquier informe que salga, revisa y valida que estén los datos estadísticos acorde a nuestras tablas y acorde a nuestras lecturas. Y entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, la base es saber el número de cromosomas dicéntricos para introducir dentro del software el número de cromosomas dicéntricos para que nos dé la dosis que se absorbió y que lo valide el estadístico, que como les menciono, es una persona experta que ahorita nosotros no estamos aún en la capacidad de hacer todo el análisis estadístico, hacemos una parte, pero él la revisa y la valida. Y entonces, después de que él valida, ¿ustedes cómo entregan el resultado a las personas que han acudido donde ustedes? Y realmente a las personas, casi siempre es a las instituciones, porque siempre son por algún accidente laboral. Nunca ha sido una persona individual que se exponga así. Entonces, cuando siempre se le entrega al scan el informe y es con ya todos los datos, incluso las curvas de dosis respuestas, porque se les metió en el programa estadístico, como les menciono. Entonces nos da unas gráficas de dosis respuestas, dónde está el umbral, dónde está cuántos cromosomas dicéntricos se leyeron y cuánto fue la dosis absorbida. Es un informe bastante extenso donde se menciona desde del antecedente de con cuánto llegó el dosímetro físico, cómo fue el accidente, cuántas placas se realizaron, cuántos cultivos celulares hicimos, cuántas células se leyeron por placa, cuántas metafases encontramos con dicéntricos dentro de cada placa, y después es un contagio total de cromosomas dicéntricos de fragmentos acéntricos para introducir toda esta información al software y drogar mediante una forma de Poisson, hacer la cantidad de dosis absorbida y con eso se entrega el informe y con todas las gráficas. Bien, gracias. Aquí siguen preguntando, este reporte de radiación que se envía al Carlos Andrade Marín, quienes no trabajamos en el área de salud, ¿cómo se procede? Ya que hay empresas que no cumplen con lo que señalan ustedes, en especial en minería. Bueno, nosotros lo que les manifestamos a las personas que no son, que son empresas privadas es que se comuniquen con el médico ocupacional. El médico ocupacional de la empresa puede ser el que pueda enviar la solicitud al Carlos Andrade Marín. Entonces, el médico ocupacional pues, tiene que tener, obviamente, una idea, ¿no? De por qué necesita ese examen sea de micronúcleos, de ensayo cometa, o sea, de dicéntricos.
Es decir, encontré, yo qué sé, una baja de linfocitos brusca, tiene mareos, algún síntoma o un signo que pueda direccionar, que puede ser por una sobreexposición a diferente genotóxico. Entonces, el médico ocupacional también tiene esa posibilidad de hacer la petición y mandar la hoja de interconsulta para genética y nosotros analizamos el caso, vemos qué prueba es la conveniente, si tenemos que hacer una prueba de sangre adicional y que si la Carlos Andrade Marín la tiene, sino para derivar este examen y hacer el examen solicitado. Entonces, si no hay a lo menos que es en minería, que no hay un ente regulador, entonces se puede hacer mediante un médico ocupacional o un médico internista. Gracias. Otra pregunta, ¿de cuánto es la duración del cultivo celular para el ensayo de los dicéntricos? Es igual que un cultivo común, es de 72 horas. La diferencia es que por cada paciente manejamos de 5 a 6 cultivos por la cantidad de metafases que tenemos que leer, que son 1000. Entonces, ese es el único cambio. Y la tinción, que es la tinción, y bueno, con la bromodioxiridina que se le pone al cultivo, y la tinción, que es la tinción Arlequín, que nos permite identificar G1 de G2 para el contagio. De ahí es un cultivo celular normal, como para un cariotipo en sangre periférica común. Bien, gracias. Preguntan, ¿actualmente el Andrade Marín tiene datos estadísticos propios de los casos que acuden al hospital? Sí, realmente esto, la red latinoamericana y hacer este tipo de pruebas realmente va desde el 2016, entonces no son muchos años, entonces tenemos todos los casos registrados de cuáles pacientes han llegado con sus respectivos informes y toda la información requerida. Como manejamos también el sistema C400, entonces toda la información de los pacientes está ahí y nosotros como laboratorio pues la tenemos. Que no ha sido ¿Y no nos publicado. puedes mostrar alguna tabla con esos datos? No, ahorita estoy en casa, no la tengo, entonces, y lo que se espera es la publicación del caso que les mencionaba de las 3 personas que fueron irradiadas, porque eso la OIA, pues siempre está atrás de eso, porque es el ente que responde ante una emergencia. Y eso y tenemos esa alianza del SCAN con la OIA. Entonces, por eso no se ha publicado todavía. Pero este año tenemos la reunión anual en la red. Estamos trabajando en un proyecto ya para hacer lo que es radiosensibilidad, entonces que es un paso más dentro de este campo, entonces se ha de ir sacando de a poquito, recién sacamos una publicación sobre estas curvas que hicimos entre Bolivia, Paraguay y Venezuela, entonces sí, como ustedes saben, las publicaciones se duraron un poquito, entonces recién sacamos una que hicimos en el 2018. Ya, no, bueno, no tanto porque sea publicación, sino por conocer los datos de ustedes, ¿no? Un poco por saber qué información tienen, cuántos casos, un poco que nuestros aquí presentes participantes, claro, tienen ganas de saber números, casos positivos, etcétera, por lo que veo en las preguntas que van haciendo, ¿no? Sí, o sea, Eh, casos positivos, como te mencionaba, solo de los expuestos a cesio por el densímetro nuclear, ellos fueron positivos. Los demás, personal expuesto que ha sido por ocupacional, ninguno ha sido positivo. ya. Aquí te vuelven a preguntar cuántas células analizas. Para micronúcleos analizamos 500 células y para dicéntricos 1000 metafases. Bien. ¿Hay alguien más que gusta hacer alguna pregunta? Aquí por el chat estoy leyendo. Si alguien quiere, por favor, hacer preguntas. Ahora, en esto, por ejemplo, como red latinoamericana de dosimetría biológica, ¿ustedes pueden emitir recomendaciones para la población ocupacionalmente expuesta? Claro, la OIA y mediante la red, pues tenemos capacitaciones. La última fue en el 2021, que fue para todo el personal de lo que se emplearía en una emergencia radiológica. También se ha dado charlas sobre lo que se debe hacer en el ocupacionalmente expuesto y sobre todo eso de que calmar la ansiedad del personalmente ocupacionalmente expuesto, ¿no? De que asumen de que porque trabajan en eso tienen un peligro latente. Entonces, que comprendan que primero que el examen de dicéntricos nunca va a ser preventivo, que lo único que ellos pueden hacer para su salud es prevenir. Y eso Mm, es distancia, protección y tiempo.
Entonces, si ellos no toman estas 3 medidas, se les concientiza sobre eso, de que distancia, tiempo y protección. Si ellos mantienen eso, no van a tener ningún problema, porque las medidas están acordes a eso y usar su dosímetro físico. Entonces, al menos en el Carlos Andrade Marín lo han recibido de buena manera, tienen muy claro eso, entonces ya no ha existido este inconveniente, porque si al inicio era una pelea constante de que teníamos el servicio de genética haciendo lo que es fragilidad cromosómica, y era un examen anual. Entonces la pelea era constante de que ya no se hacía, pero después de las charlas que se han hecho tanto con la OIA como yo les he explicado este tema, ya no ha existido. Y ya como les mencionaba, la mayoría de instituciones del IES tienen el instructivo y saben cómo se maneja ahora. Bien. Acá dicen, escriben, sí, porque en el Ecuador hay poquitos hospitales, por no decir el único, que hace este examen, muy útil y, ¿verdad?, trabajoso. En otro te dicen, es un dato muy importante, cómo los trabajadores no utilizan el dosímetro personal, pero siguen en sus labores. Sí, No sé si quieras darnos algún último comentario. sí, bueno, decirles que el Carlos Andrade Marín con mucho esfuerzo ha logrado implementar estas pruebas que son para el servicio de los pacientes, para el servicio del público en general, para hacer un avance en el país, porque estábamos un poquito atrasados en ese tema, y se trabaja arduamente por eso, porque dentro de Ecuador esté dentro de la red bien posicionado. Tenemos una estación citogenética que es la quinta en América Latina. Estamos viendo con el apoyo de la red latinoamericana hacer una actualización ya de inteligencia artificial a este equipo para tener un resultado más pronto. Entonces, todo este trabajo ha sido gracias a mis compañeras, a Melissa Arevalo, a Yanne Nájera, a Gabriela Morales, que son un pilar fundamental dentro del laboratorio, y asimismo a mi jefa, Cecilia Cruz, que siempre está pendiente de las mejoras del laboratorio. Entonces, que es un servicio que sí, somos el único laboratorio a nivel nacional haciendo estas pruebas, y asimismo esa responsabilidad es sumamente grande, pero que está abierto para sus dudas, está abierto para que cualquier persona que tenga alguna duda sobre este tema pueda consultar vía correo electrónico y se comuniquen con el encargado del hospital para que sepa de este laboratorio y que sepa de estas pruebas. Es mi único comentario que les haría. No, muchísimas gracias, Gaby, por tu presentación. Gracias a ustedes por atender a esta charla, por sus preguntas y comentarios. Así que, bueno, nos vemos el día de mañana. A todos una muy buena tarde. Gracias, Gaby, nuevamente, y nos vemos mañana.